Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, a los economistas Javier de Aedo, bienvenido, y Carlos Stenny, un placer contar con ustedes en Código País. Bienvenidos. Caballeros, bueno, veían estos testimonios sobre el cierre de Fripur y queremos llevar esto a otras empresas que han cerrado recientemente, en la cual, bueno, ha quedado el tendal de gente sin trabajo, ¿no? Podemos hablar por diferentes motivos, ¿no? Cherry, 350 trabajadores, Ecolat, 300 personas, Rebe Foods, 170 operarios. ¿Qué opinan? ¿Estos son casos puntuales o responden a un escenario económico determinado que está llevándonos a estas situaciones? ¿Qué opinan? Cada caso puntual tiene su casuística y tiene su explicación específica. Y en algunos casos de larga data. Y en algunos casos, como puede ser la industria automotriz, por determinado diseño institucional, incluyendo subsidios, etcétera, que han propiciado la existencia de una industria contra natura. Por supuesto, la coyuntura puede ser la que da el empujoncito final en algunos casos, pero no necesariamente hay que extrapolar desde la situación individual a la general. Puede ser que sea la gota que desborda el vaso, la situación de competitividad, la situación tensa que empieza a verse en el mercado de trabajo, pero no son los determinantes, en última instancia, de los casos individuales. Claro. Pega mucho más, por ejemplo, lo que está pasando en la construcción o en el sector turístico, en el este. Entonces, ahí sí se ve una relación más estrecha entre la coyuntura y lo que pasa en los sectores. Economista Stenny, ¿usted qué opina al respecto? Concuerdo con Javier. Estos son los efectos puntuales sobre aspectos muy específicos de industrias que venían con problemas desde el pasado. La industria automotriz, obviamente, es una industria que siempre ha estado en los límites en términos de competitividad. La pesca, y en particular esta empresa, hace tiempo que está con problemas y como se acaba de señalar, estos aspectos de contracción regional fueron el empujón que llevaron a esta situación. Pero el problema del mercado de trabajo no está ahí. El problema del mercado de trabajo es más general y se explica por otras razones. ¿Por ejemplo? Sí. Y bueno, en primer lugar, el enfriamiento de la economía internacional y regional está contrayendo la demanda de productos en nuestro país, por lo tanto va a haber sectores exportadores que por menores precios o por pérdida de mercados van a contraer su nivel de actividad y eso puede implicar rebajas en la demanda de empleo. Por otro lado, todos sabemos que Uruguay es un país caro por distintas razones, pero que en esta coyuntura internacional esa realidad que ha sido ocultada o disimulada por los altos precios de las materias primas, hoy queda expuesta. La mayoría de los analistas hemos venido señalando este problema y este es uno de los desafíos que, claro, a mi entender, tiene la actual administración por resolver. Y en ese contexto, en ese escenario, la persona que nos está mirando ahora puede temer por su fuente laboral. Javier, ¿qué opinión? Bueno, hay un número que no es muy difundido, porque son cálculos que no son tan triviales, pero si uno supone que compara los primeros 6 meses del año pasado con los primeros 6 meses de este año, tenemos datos oficiales del Instituto de Estadística, y suponemos que la misma cantidad de gente que trabajaba o quería trabajar hace un año estuviera ahora trabajando o queriendo trabajar, el desempleo estaría en el orden del 9, no del 7%. O sea, entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año perdimos 21.000 puestos de trabajo, es decir, más de 20 fripures, ¿tá? O más de 200 ante la arena. Entonces vamos a poner las proporciones en su debido sitio, ¿verdad? Es decir, y por eso no podemos extrapolar de la casuística a lo general, sino que lo general puede contribuir a explicar los casos específicos que tienen sus propias razones también. Entonces, lo que ha pasado es que hay mucha gente que se está retirando del mercado de trabajo porque se vuelve más difícil buscar trabajo. Y eso amortigua el aumento del desempleo. Y el desempleo es menor de lo que sería si esa gente no se hubiera retirado del mercado de trabajo. Entonces, y esto recién empieza. Como bien decía Carlos, somos un país muy caro. La gente dice, pero ¿cómo caro? Ya el dólar pasó de 18 a 28 en 2 años. Sí, pero en términos deportivos los contrarios también juegan. Y los demás también corrigieron
sus tipos de cambio. Y en realidad Uruguay lo ha hecho menos que muchos de los relevantes para nosotros. Entonces, nuestro tipo de cambio real no ha mejorado prácticamente a pesar de lo que subió el dólar acá. Y por lo tanto, hay más por venir. Y en la medida en que se demore ese ajuste, porque las políticas económicas no sean consistentes y coadyuven a ello, vamos a tener malas noticias en el mercado de trabajo en los próximos trimestres. O sea, cuando decimos hay más por venir, no es por venir, sino hay más por venir, malas noticias. Exactamente. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que estamos en crisis o estamos en recesión? Hay una sutil diferencia en esa palabra. Yo creo que crisis es una palabra que no está en el diccionario del futuro previsible uruguayo. Yo creo que es posible que estemos en recesión, pero lo vamos a saber en todo caso sobre fin de año cuando se conozca el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Técnicamente, para que haya recesión tiene que haber 2 trimestres consecutivos con caída del producto. Yo creo que es posible que el segundo trimestre haya sido el primer trimestre de caída y que estemos cursando el segundo, pero eso lo podemos saber recién a fin de año. Carlos, ¿qué opina usted al respecto? Javier hizo un buen diagnóstico que comparto de cuál es la realidad y cuáles son las proyecciones. Yo creo que lo que queda por delante y lo que viene por venir, hablando del mercado de trabajo, es que estamos en una coyuntura especial que inclusive las autoridades entienden y uno escuchando inclusive a los dirigentes gremiales, donde lo que importa es crear las condiciones para preservar el empleo, más que tratar de pedir el aumento. Pedir aumentos, porque en esta realidad o se ajusta por los precios o se ajusta por las cantidades. En otras palabras, si hay más salarios, será más salarios para menor cantidad de gente empleada. Por tanto, me parece que el desafío, y para alguna manera, para mirarlo de forma positiva, para consolidar lo logrado, todos los actores tienen que converger a crear condiciones para mantener el empleo, lo cual puede implicar moderación en los pedidos de aumentos salariales, porque como dijimos anteriormente, la región y el mundo están en retroceso, tanto por lo que demanda como por los precios que paga. El país, la situación económica del país también muestra que hay una desaceleración en todos sus sectores, unos más, otros menos, lo cual implica que las expectativas de todos los agentes tienen que amoldarse a esta nueva realidad. Y amoldarse a esa nueva realidad para consolidar lo logrado, porque si no se convierte en una carrera de sálvese quien pueda. Hay algunos que logran salir y a costa de que otros pueden quedar por el camino. Pero ¿ustedes creen que hoy el PIT-CNT está un poco de acuerdo con lo que ustedes plantean? Porque de alguna forma, en el último paro general se hablaba, si a los trabajadores les va bien, al país le va bien. Y la economía uruguaya va a crecer, por lo tanto, esto lo han dicho los principales voceros del PIT-CNT, ¿no? En base a sus propios estudios. Por lo tanto, es de esperar solicitudes o ampliaciones de mayor salario. ¿Cómo lo ven? Yo creo que aquí hay 2 actores muy importantes. Estamos en una etapa muy conflictiva actualmente, ¿no? Sí, un actor importante es el Poder Ejecutivo y otro es el movimiento sindical. El Poder Ejecutivo ha mostrado que tiene los pies en la tierra y ha planteado la austeridad al extremo y la prudencia y la cautela, tanto que en algún momento pensaron que se pasaron de rosca y empezaron a hacer anuncios en el sentido contrario, dando señales opuestas por otra parte. En el caso del movimiento sindical no es tan claro. Ellos han planteado reiteradamente que el salario debe crecer tanto como el producto, y ahí hay una gran equivocación conceptual. El salario y el empleo sumados pueden crecer en todo caso tanto como el producto. Pero si todo el aumento del producto lo trasladamos a salarios, no hay margen para que el empleo suba. Entonces, además, por otra parte, manejan un número de crecimiento económico para estos 5 años del orden del 15%. Sí, así es. Claro, estriban en el número que el propio Poder Ejecutivo maneja. El Ministerio de Economía maneja que la economía va a crecer aproximadamente un 15% en estos 5 años. Y eso yo creo que es ciencia ficción. Sí, ¿cuánto crecería la economía desde su punto de vista? Yo firmo el empate si crece 2%, anual, un 10%. También, Carlos. Yo me afilio a lo mismo. Ahí creo que en esto hay que ser muy cuidadoso con los mensajes
creo que el Poder Ejecutivo debe emitir señales que sean consistentes con la realidad. Creo que el voluntarismo le hace mal a todos. Primero porque defrauda al propio Poder Ejecutivo cuando las cosas no salen. Y segundo porque embarca a todos los actores, tanto sea el trabajo como el capital, en posturas que después hay que ajustarlas a la realidad. Y crecer al 2% en un quinquenio, con la realidad que tenemos, con un Brasil que hoy, por ejemplo, en otra presentación, quedó claro de que Brasil este año y el año que viene van a tener crecimiento negativo. Brasil es el segundo socio comercial de Uruguay, donde a su vez tiene una crisis política por resolver, donde a su vez tiene un tipo de cambio que no sabemos si este es el nivel, esperemos que sí, o que puede seguir yendo hacia valores más altos, lo cual aplica una cantidad de presiones deflacionarias sobre el funcionamiento de nuestra economía que hacen ya, digamos, muy halagüeño crecer al 2%. Y que puede perder el grado de inversión. Y que puede perder el grado de inversión en los próximos meses. Por lo tanto, mesura. Es decir, el optimismo excesivo en esto es contraproducente. Claro, pero hay un tema ahí, Antonio. Sí. El gobierno está por presentar el presupuesto la semana que viene, ¿no? Entonces, cuando uno hace el presupuesto, proyecta los ingresos y los gastos. Y el crecimiento económico que se supone, en definitiva, está totalmente vinculado a la recaudación proyectada. Si yo proyecto una tasa de crecimiento de la economía más alta, también voy a proyectar más ingresos. Y entonces tengo un espacio fiscal para dar más presupuesto. Entonces yo temo que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y tendrían que ser más cautelosos en ese sentido, porque puede ocurrir que al día siguiente no crezcamos al 15% en estos 5 años y yo haya comprometido un presupuesto basado en una recaudación que no tuve. Claro. Entonces, ¿cómo se financia ese mayor presupuesto si no es con impuestos genuinamente por el crecimiento económico? Con deuda. Y todo tiene su límite. Ya que hablamos de deuda, y Steneri es un experto en el tema de deuda, porque usted tuvo un papel importante en el gobierno de Valle, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿es un problema la deuda externa uruguaya? Mirada como una fotografía en el día de hoy, yo diría que no, por una razón primordial. El perfil de vencimientos que tiene el país está muy esparcido en el tiempo, no supera, para tener una idea, no supera el 3% del producto, y a su vez, si hubiera un secamiento, es decir, una falta de financiamiento por un episodio internacional, Uruguay el gobierno central tiene reservas propias que no son del Banco Central, que son del propio gobierno central, que cubren más de un año de amortizaciones. Por tanto, por ahí no veo problemas. Lo que sí ocurre es que si hay un desfasaje entre el crecimiento del producto, supongamos 10%, y una proyección del presupuesto que es del 15%, suponiendo que va a crecer el 15%, esa diferencia o es con más impuestos, para poder cerrar esa brecha es con más impuestos, con lo cual se ha dicho ya la carga fiscal es muy elevada, o con más deuda. Y entonces usted piense que 5 años al 2% son 10% más de deuda bruta. Claro, es una cuenta de almacenero, pero funciona en esos términos. Funciona en esos términos, pero además se ha hablado en algún momento, algunos sectores del Frente Amplio han hablado de echar mano justamente a las reservas internacionales. Eso es un gran disparate. Bueno, de hecho están echando mano, pero para lo que son las reservas, que es para manejo monetario cambiario. Bien, sí, para sostener el dólar. Bueno, en definitiva, sí. Hoy día el Banco Central, en vez de sacar pesos de circulación con nuevas emisiones de letras, lo saca vendiendo dólares por fuera del mercado. Incluso en estos días va a cancelar vencimientos de letras contra reservas directamente sin pasar por el mercado. Y cuando ha querido salir a colocar letras en las últimas semanas ha tenido que declarar desiertas algunas licitaciones y de hecho en esta misma semana no hay emisiones. Es una situación que de algún modo parece parecerse al segundo semestre del 2008, cuando empezaron a haber complicaciones en ese sentido en el mercado de letras en Uruguay.
Entonces las reservas no son para hacer obras. Primero, hay reservas y reservas. Las reservas del Banco Central prácticamente fueron todas ellas construidas contra la emisión de deuda en moneda nacional, que ahora no se puede renovar y hay que cancelar precisamente echando mano a esas reservas. Y las reservas del gobierno son para financiar su desequilibrio fiscal. De hecho, el gobierno tiene hoy un déficit de casi 2.000 millones de dólares anuales. Una parte la financia con inflación y otra parte sustancial con nueva deuda. Bueno, es para eso en definitiva. Claro, claro. Yo pensaba, justamente hablando del tema de déficit fiscal, ¿lo consideran elevado? ¿Es manejable? ¿Qué les parece? Primero, es elevado. Sí. Es manejable siempre y cuando se adopte la terapia adecuada. Y es manejable y ahí entramos de vuelta, si es ajuste o no es ajuste, no. Lo que es encuadrar las cuentas fiscales a la verdadera capacidad que tiene el país, que viene otorgada por su nivel de crecimiento. Claro. Si creciéramos al 5 al 6% por delante, sería una terapia. Hoy con un crecimiento proyectado de alrededor del 2%. Sí. El gobierno lo que tiene que hacer, entre otras, primordialmente es que el crecimiento del gasto del presupuesto sea menor que el crecimiento de la economía, de manera tal de lentamente ir llevando el compás de ese exceso de gasto sobre el producto a lo que es un nivel sustentable. El gobierno ha dicho reiteradamente de que piensa a final del periodo tener un déficit de 2,5%. Ajá. Es decir, hoy estamos en 3,5, 2,5. Para mi gusto es demasiado poco. Yo creo que... Es demasiado lento. Demasiado lento. Demasiado poco y demasiado lento. Ahorrar un punto del producto de déficit en 5 años implica un aumento de deuda innecesario. Yo creo que tendríamos que pensar por lo menos en un ajuste de 1,5 puntos y en un lapso de 3 años. ¿Y el presupuesto es la herramienta para ese ajuste? Podría serlo. El presupuesto es un instrumento, es una herramienta. El tema es que en general los instrumentos se pueden aplicar a un solo objetivo a la vez. Cuando uno pretende con un mismo instrumento matar varios pájaros con un tiro, se hace difícil. Y bueno, hay que ver cuál es el objetivo que se plantea el gobierno con este presupuesto. Si el objetivo es el que dice Carlos, que yo suscribo, es un trillo que va a recorrer. Pero si el objetivo es cumplir con determinados compromisos electorales que implican un aumento del gasto muy grande, bueno, entonces no se va a alcanzar lo que Carlos acaba de decir. Yo me pregunto ustedes cómo la ven de aquí en adelante, ¿no? Porque la persona que nos está mirando puede estar pensando, ¿me tengo que preocupar? ¿No me tengo que preocupar? ¿Qué puede pasar con el dólar? ¿Tendremos un dólar de 30 pesos? ¿Les parece adecuada la proyección de la inflación entre un 3 y un 7%? ¿Es demasiado optimista por parte del gobierno? Hoy el presidente del Banco Central habló en materia del de empleo, ¿no? O sea, el presidente del Banco Central dijo que no hay ni fechas ni números en materia de inflación. Bastante poco atinado en un momento que tienen que entrar a negociar pautas salariales y presupuesto. Está desanclando totalmente las expectativas inflacionarias que ya estaban desancladas. Entonces yo creo que estamos pareciéndonos a un barco a la deriva. No hay un ancla fiscal, no hay un ancla monetaria, no hay un ancla salarial. Entonces es posible que en los próximos trimestres tengamos la inflación en la vecindad de los 2 dígitos, incluso una señal bastante confusa del 12% como trinchera nueva en materia de inflación en las pautas salariales que emitió el Ejecutivo. Todo eso ha contribuido a desestabilizar las cosas. Y el dólar, bueno, va a seguir un camino alcista indudablemente. Yo creo que estamos en una transición, para no decir en un momento histórico. Creo, pensando a la percepción del público, no estamos en vísperas de una crisis, pero estamos en un momento donde es necesario encuadrar ciertos desequilibrios. Sí. No vale la pena, de mi punto de vista, discutir si la inflación va a ser 10 o 11%. En definitiva, esos son los resultados. Lo que importa es la actitud y la trayectoria que se va a tomar la administración para corregir estos desequilibrios. Obviamente que en todo esto hay una dimensión política. Es muy fácil para nosotros predicar, hagamos el ajuste en 2 años o en 3 años, eso es operar sin restricciones políticas. Pero de todas maneras,
la administración quizás tenga que sacrificar o adaptar a la nueva realidad algún tipo de promesas electorales, porque creo que lo que estamos jugando es mucho. Es justamente lo que hablamos hace un momento. Hay que consolidar lo ganado en materia de endeudamiento, en materia de empleo, en materia de ciertos equilibrios sociales, porque rápidamente, si uno no hace las cosas adecuadas, la historia nos enseña que se pueden destruir. En materia de empleo, consolidar lo que se ha ganado es la lectura que coincide en eso. Entonces. Sí, que el ajuste no sea por cantidades, diciéndolo en términos técnicos. ¿Creen que puede aumentar el desempleo en los hechos? Es que va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Sobre todo con la rigidez que hay desde el punto de vista de los sindicatos. Y cuando se genera desempleo hay dos pérdidas enormes para la sociedad. Uno, para las familias que quedan con sus componentes desempleados, y otro, la destrucción de capital humano que hay en la